Bueno, les quería comentar un poquitito. Mi nombre es Brian Barra, soy cristiano, soy cirujano dentista, estoy eh, buscando del Señor desde el año 2013, desde el año 2013. Yo estaba en la universidad eh, y por razones del Señor en el fondo, eh, mi padre cayó en una depresión más o menos severa, ¿ya? Y en la familia éramos todos más o menos ateos. Yo, el peor de todos, ¿ya? De chiquitito súper interesado por el área de las ciencias nomás y muy erudito, entonces eh, muchas circunstancias de la vida confluyeron en que yo llegué a un punto en el que no creía en Dios, o sea, no era agnóstico, no, para mí Dios no existía, ¿ya? Eh, pero producto de esta situación, mi papá, que era de los mismos míos, ya cero creyente y todo el tema, cayó en una depresión severa y no salía, no salía de la depresión, en la casa estaba todo mal, la verdad es que teníamos muchos problemas a nivel familiar, terrible, la verdad es que fue una época fea. Eh, y un amigo de mi papá con el cual él jugaba a la pelota, se puso en contacto con él porque se encontraron un día y lo invitó a la iglesia. Y las cosas empezaron a mejorar. Ya en la casa las cosas estaban mejor, como que yo dije, uy, qué raro, como que ya no se escucha tanta pelea, como que, no sé, ya no se escuchan grabatos. Eso me llama la atención, el cambio de lenguaje, todas esas cosas que uno de repente dice, ¿y esto por qué? Eh, y me empezaron a invitar. Y yo no quería nada, no quería nada con lo que para mí era la religión en ese tiempo, que para mí eran puros cuentos. Yo me acuerdo clarito que mi postura en ese tiempo era que la fe y la religión era para los débiles de mente. Esa era mi postura. Es fuerte, pero eso es lo que yo creía en ese tiempo. Tenía 21 años, 22 años, sí, a ver, 18 entre la universidad, 21. 21 años, estaba en tercer año de universidad, era bien estudioso, siempre seguía una misma línea, lo mío era la matemática y la ciencia. Entonces, me crié así. Volviendo un poco más atrás, uno de repente entiendo que Dios a uno lo guarda, ya porque con el tiempo me fui enterando de hartas cosas. Por ejemplo, en séptimo básico, entre séptimo y primero medio, ya no sé si en todos los países será igual, pero aquí, bueno, séptimo de primaria, digamos, y primer año de enseñanza media o estudios superiores, estuve en un club de ciencia, ya, y estuve bajo la tutela de un profesor que hacía clases en la universidad, entonces él, para nosotros en el colegio era un tremendo exponente, o sea, teníamos un profesor universitario en el colegio, y yo a él puedo decir que lo admiraba, ¿ya? Años después me enteré de que él era ateo, de que tenía muchos problemas como de personalidad, era súper machista, ateo pero a más no poder, etcétera. Entonces yo estuve muchos años bajo la tutela de él y sin darme cuenta, entiendo que el diablo me quería alejar del Señor de esa manera porque yo me fui moldeando de esa forma. Ya terminé siendo, como les digo, súper ateo, súper cerrado, tenía una súper mala impresión de los cristianos sobre todo. Participé cuando chico en una iglesia católica, pero nunca me llenó, nunca me entregó nada, entonces no, para mí la cosa no funcionaba, no servía así. Ya la única idea que tenía de los cristianos, por decirlo así, los evangélicos, eran los que se paraban en la esquina de mi casa con un megáfono a hablar temprano los domingos en la mañana y eso me molestaba encima porque me despertaban en la mañana el domingo. ¿Ya? Y la casa de mi abuelita donde vivíamos en ese tiempo, los vidrios eran delgados, entonces se escuchaba todo, era bien molesto. Eh, bueno, la cosa es que mis padres fueron súper insistentes con el tema de que los acompañara a la iglesia, que los acompañara a la iglesia, que los acompañara a la iglesia, y yo no, siempre tenía excusa, no, es que hoy día tengo que estudiar, no, es que hoy día tengo que juntarme con unos amigos, no, es que no quiero ir, fue excusa. Hasta que los acompañé un día, ya, ese día conocí a uno de mis mejores amigos, ustedes los conocen, o sea, lo conocen por Pastor Jonathan Segel, ya. Eh, Conocí a uno de los que se convertirían en uno de mis mejores amigos aquí, y él me presentó al que era su mejor amigo, y se llamaba Jesús. Ya, a mí me sorprendió ver a una persona joven, ya, y él era como joven, como entrador, buena onda,
súper simpático, y era cristiano, po. Y yo dije, pero ¿cómo? Si los cristianos no son siempre los que andan con terno y corbata y hablan como súper raro, y son como hombres, dije yo. Eh, y la primera prédica en mi vida a la que yo me vi expuesto fue una prédica que dio el pastor Jonathan acerca de algo que yo les quiero compartir también hoy. A mí nunca se me va a olvidar lo que yo escuché ese día. Fue una revelación para mí, fue un punto de inflexión en mi vida. Él habló acerca de el cristianismo y las bases científicas del cristianismo. Entonces es cuando uno se da cuenta que el Señor tenía todo eso preparado para uno. O sea, yo, que me consideraba un pequeño científico, y el día que me aparecí en esa iglesia habían, no sé, 300 personas ahí, pero la prédica estaba hecha para mí, ¿ya? Y yo no lo conocía, o sea, él no tenía idea que yo iba a ir, y la prédica se trató de eso, ¿ya? Rompió todo mi esquema, me rompió el molde, eh, me fui súper inquieto para la casa, me fui mal, la verdad, estaba mal, mentalmente destruido, o sea, lo que yo venía trabajando en mi cabeza durante ya 22 años, me di cuenta que no era tan cierto, o sea, dije, chuta, a lo mejor estuve equivocado. Eh, le di una oportunidad a esa postura. Y me acuerdo clarito que él me dijo, tú no puedes criticar a alguien sin conocerlo, no puedes criticar algo de lo que no sabes. Me dijo, tú háblame todo lo que quieras de dientes, me dijo, háblame de todas las teorías de científicas que te sepas y todo, hazlas pedazos, me dijo, porque tú te las sabes. Me dijo, pero ¿cómo vas a criticar a Dios si no le conoces? Me dijo, ¿cómo vas a criticar la Biblia si no la has leído? Y le encontré toda la razón. Siempre he sido bueno para leer, de chiquitito, ¿ya? Así que le di una oportunidad. Y el conocimiento de ciencia ya lo tenía. Y quizás no tanto, si igual era joven, pero digo era. Pero empecé a estudiar la Biblia eh, y la palabra me convenció de que era real. Fue así, no necesité que nadie me lo dijera, no necesité que nadie me convenciera. En el fondo, tuve un encuentro con Dios a través de su palabra y Él mismo me convenció de que Él era real, de que Él existía. A lo largo de mi caminar con Dios he tenido momentos en los cuales he tenido dudas existenciales complejas acerca de, oh, ¿y será verdad? ¿Será que estoy equivocado? ¿Será que estoy cegado? ¿Será que estoy cayendo en fanatismo? Muchas veces me pasó, pero la verdad es que Dios siempre me ha terminado de convencer de que Él es real, de que Él existe. Y eso para mí fue lo más importante y ha sido lo más importante de mi vida con Cristo, de mi vida cristiana. Entender que Dios existe, porque yo pasé de pensar que Él no existía y que era una invención de los débiles de mente, como yo decía, a darme cuenta de que era tan real como todos nosotros. Y quizás más real, porque los humanos encima somos falsos, somos mentirosos, tenemos un millón de defectos. Y eso me rompió todos los esquemas. ¿Ya? Entonces quiero compartirles a ustedes hoy un poquitito de eso. Yo ya les he compartido desde mi área como de especialidad, que es la odontología. Yo me dedico a la odontología restauradora, me gusta estudiar harto, me gusta explicarle harto a mis pacientes. Creo que es súper importante que los pacientes y la gente aprendan, ¿ya? Porque no sirve de nada que ellos lleguen, abran la boca y yo les hago unas calzas, como le dicen creo en Argentina, unas tapaduras le dicen acá, restauraciones les digo yo, pero no sirve de nada si el paciente y la persona no aprende que tiene que cuidarse los dientes. Pues, si al final la prevención es más importante, el conocimiento es importante. ¿Ya? Así que ahora les voy a compartir pantalla, ya porque tengo preparada una presentación. Me van a perdonar lo básico del PowerPoint. La verdad es que esto nunca ha sido una de mis habilidades. Yo pensaba ahora cuando hablaban de las habilidades que tiene cada uno, la creatividad no es una de mis habilidades, ¿ya? Soy bien cuadradito, soy como bien no sé, es un poco cerrado de mente, quizás por eso también tanto tiempo estuve sin abrirme a la posibilidad de que Dios existía. Ya, entonces, para que se hagan una idea, mis PowerPoint son fome. Ya, la verdad es que son bien básicos. Le pongo un tema de los que vienen como por default nomás y yo encuentro que quedan espectaculares, pero bueno, eso. Bueno, comenzamos entonces. Y al tema le puse por título Cristianismo y Ciencia. ¿Ya? Empecemos por lo más simple, lo más básico. ¿Qué es la ciencia? Bueno, la ciencia, según la RAE, se define como el conjunto de, ya voy a hincapié aquí, conocimientos
obtenidos mediante la observación, porque la ciencia es así, es como ensayo y error, y el razonamiento, ¿ya? Sistemáticamente estructurado y de lo que se deducen principios y leyes generales que aplican para todo. Eso es importante en la ciencia, tiene que aplicar, ¿ya? Con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. O sea, algo importante de la ciencia es que tiene que ser replicable. Es algo que no es como que a mí me funcionó una vez, no le funcionó al resto. No, no es ciencia. Ya, eso es jugarlo. La segunda definición que aparece según la RAE es saber o erudición. Ya, ser erudito, tener conocimiento. Es lo mismo, van de la mano. ¿Ya? La tercera definición, habilidad, maestría y conjunto de, una vez más, conocimientos de cualquier cosa. Así es como se define la ciencia según la RAE, ¿ya? Y este es un título que encontré en un par de páginas mientras estaba buscando relaciones entre la ciencia y el cristianismo y la fe. Hay hartas páginas que son muy ateas, que la verdad es que van de lleno, así como a por qué la ciencia es real y Dios no existe, y terrible, ¿ya? Y me vi a mí hace, ¿cuánto ya? Hace como 9 años, cómo pasa el tiempo. La ciencia decía, el nuevo Dios, ya Dios con minúscula, ya para que nadie diga que estoy pasando lista. Bueno, la ciencia, porque yo estuve ahí, tiende a negar la fe, tiende a negar la palabra. Ya uno se va a encontrar en internet y conversando con muchas personas un montón de argumentos para negar la palabra de Dios. El que más he escuchado yo, y me lo dicen siempre, lo escucho harto con mi familia, cuando hablo con mis tíos y cosas así, es que la Biblia la escribieron hombres. De hecho, casi siempre me dicen, la Biblia la escribió un hombre. No la escribió un hombre, la escribió muchos hombres. ¿Ya? Pero ese es el argumento generalmente para echar abajo la palabra de Dios, que como está escrita por hombre, no es válida, no la escribió Dios, ¿ya? La ciencia, de la mano con esto, incluso niega la existencia de Dios, ¿ya? En la antigüedad, como haciendo un repaso bien para atrás, el ser humano acudía a Dios, al Dios verdadero, o a sus dioses, ya como era la cultura romana, los griegos, etcétera, para resolver todas sus dudas existenciales, ¿ya? Problemas y para suplir necesidades. Generalmente cuando había cualquier cosa que no entendían, se le atribuían a sus dioses, ¿ya? Había un tema como de fe como más importante, pero muchas veces también caían en la ignorancia. La verdad es que como no entendían y todo el tema, ya, lluvia, le vamos a poner el nombre de un dios, el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios... Equivocados también, pero por lo menos tenían fe, ¿ya? Eh, por otro lado, los cristianos entendían que nada puede recibir el hombre a menos que le fuere dado del cielo. Entonces, cualquier cosa que recibimos, cualquier cosa que obtenemos, cualquier cosa que parte de la creación, etcétera, proviene del único Dios verdadero. Y esa es la respuesta correcta, ¿ya? Pero ellos lo usaban, por ejemplo, para curar enfermedades, pedir por el clima, ya, porque no contaban con la tecnología, con la ciencia que tenemos hoy en día para poder predecir de repente el clima y saber cuándo puedo plantar, por ejemplo, para que no se me vayan a secar los cultivos, porque es un tema importante, ya, y sobre todo para entender o darle sentido a los fenómenos físicos que no entendían. Digámoslo, por ejemplo, no sé, la gravedad, cosas que para nosotros son siempre, o sea, son simples y básicas, pero hace 2000 años, hace 3000 años era una locura. ¿Ya? Hoy en día es la ciencia quien da respuesta a estos problemas, ¿ya? A estas dudas o impedimentos. Por ende, la sociedad recurre cada vez menos a su creador y la sociedad se está poniendo cada vez más atea. Ya, por ejemplo, yo hago un catastro y pienso mi abuelita y las amigas de mi abuelita, cuando yo le había escuchado de todo, todas eran como creyentes, a su manera, pero por lo menos creyentes. Pero si uno se pone a preguntarle a un grupo etario de hoy en día de 20 años, no sé, mis primos chicos y sus amigos, etcétera, es raro que crean en Dios. Ya yo, por ejemplo, tengo una prima que estudia psicología. Es complejo conversar estos temas con ella porque y todo lo que es del área humanista hoy en día está muy en contra de la existencia de Dios y eso es complejo porque lo postulan como ciencia y la ciencia como que se está yendo en contra de Dios el último tiempo. Pero aquí hay un problemita ya para la ciencia. Muchas gracias. Y lo puse acá en negrita y lo vamos a dejar para más tarde. La muerte. Ya, la muerte me atrevo a decir que es el talón de Aquiles para los científicos, para la ciencia. Ya es uno de los sujetos de estudio más importantes del último tiempo. En el fondo el ser humano está buscando eh, postergar o impedir su muerte y alargar su vida. Ya es como uno de los
de los puntos importantes de donde se enfoca en lo científico. ¿Ok? Entonces, dijimos que la ciencia como que trata de negar la existencia de Dios, ¿ya? ¿Y de qué manera busca negar la existencia de Dios? Ya, ahora les comento desde lo que yo sé de mi época de ateo. Se los voy a comentar como yo se lo hubiera comentado en ese tiempo, ya para que se entienda bien. Eh, Como paréntesis, creo que todo esto es súper relevante. Para mí es súper importante, como les comentaba, esto fue lo que a mí me rompió, me hizo explotar el cerebro y todo el tema produjo un cambio importante en mí, en mi mente, en mi corazón. Y creo que es importante para el cristiano, ¿ya? Creo que es importante para el cristiano manejar estos conceptos, ¿ya? O sea, la base es la Biblia, la palabra de Dios, pero creo que es importante manejar estos conceptos para poder defendernos también, ¿ya? Para mí era como complejo, como digo, decía que era la fe era para débiles de mente porque según yo, como no sabían nada, se justificaban todo como por la Biblia, o ni siquiera por la Biblia, así eso es lo más complejo, se justificaban como por una fe que era infundada, ¿ya? Voy a abarcar dos teorías como principales que en el fondo trataron en algún momento de quitarle el trono a Dios, ¿ya? La primera es la teoría del Big Bang. Me imagino que eso lo han escuchado así como a grandes rasgos. La teoría del Big Bang habla de la explosión de una partícula elemental, ¿ya? Esta es la teoría más aceptada por la comunidad científica para entender la formación del universo como tal, de todo el universo, ¿ya? Todas las estrellas, los astros, luna, sol, Vía Láctea, etcétera, la Tierra, todo. Eso es lo que tratan de explicar. Como para ir un poquito más atrás. Los científicos ateos postulaban en un principio que el universo era eterno, que no tenía principio ni final, que simplemente el universo estaba, y con el tiempo fueron ocurriendo reacciones, fueron ocurriendo ciertos sucesos, singularidades que desencadenaron al final que apareciera el ser humano. ¿Ya? Por ende, si era eterno, no fue creado, sino que ya estaba ahí. Y si no fue creado, no hay necesidad de un creador, ya intelectualmente hablando. ¿Ok? Ahora, la teoría más aceptada hoy en día por la ciencia, por los científicos, la comunidad científica, es la teoría del Big Bang, que dice que, como les comentaba, había una partícula elemental donde estaba contenido todo. Y al explotar, ya, que eso a mí me suena a Génesis 1.3, ya vamos a hacer la correlación en estos momentos con lo que dice la Biblia, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces me dicen, fue la luz, Dios, mediante su palabra, la palabra de su poder, dijo, sea la luz, y ocurrió esta explosión de la partícula elemental que formó todo. Evidencias de esto, la radiación de fondo de microondas. Hoy en día con los microscopios bacanes, eh, hoy chéveres, no sé, como hay hartos países aquí, entonces no sé cómo decirlo, estos tremendos telescopios que tienen ya para observar el espacio, se observó que hacia donde uno mire, se ve radiación en el fondo del universo, o sea que el universo sí tiene un final. Y esta teoría postula que también tiene un principio, ¿ya? Y esto demuestra que hay una constante expansión del universo, lo que nos lleva a decir, ok, o sea que puede ser verdad, suena cierto esto de que comenzó en un lugar el universo, ¿ya? Y se expande, ¿ok? Desde un centro se expande. Esto apunta entonces a que tiene un principio y un final, por ende no es eterno y por ende pudo ser creado. ¿Ya? Aquí es donde a la mayoría de los científicos ateos se les cayó un poco la teoría de que el universo era eterno y todo, porque se ha demostrado que el universo está en constante crecimiento y que por ende tiene un inicio, ¿ya? Y por ende existe la necesidad intelectual de un creador, porque esto no pudo haber pasado de la nada, porque algunos dicen, no, es que fue la explosión que creó todo. Bueno, ¿y quién puso la partícula elemental ahí? Dios. ¿De qué otra forma que viene de la mano con lo otro, la ciencia busca negar la existencia de Dios? Hablemos de las teorías evolutivas. Las más aceptadas son las teorías que a todos les debe sonar el nombre de Charles Darwin, la teoría darwinista, la neodarwinista, ¿ya? Están basadas en este tema de la generación espontánea, ¿ya? Que ocurrió en algún momento supuestamente por ahí por Génesis 1.7. La generación espontánea habla de que eh, la vida en la Tierra como tal se originó de manera espontánea. Se supone que cuando la Tierra estaba desordenada y no se habían separado bien las aguas de las aguas y todo esto, la atmósfera era tóxica y en esa atmósfera estaban todos los elementos necesarios para formar vida, pero no había vida. Entonces se supone que en este caldo de cultivo, que era como una sopa sucia que había en el agua ahí con muchas cosas, cayó un rayo y ¡puf!
apareció el primer ser vivo, que era una partícula de ser vivo. Entonces, ese prión evolucionó en un virus, se virus en una bacteria, esa bacteria en un protozoo, el protozoo evolucionó en un bichito, el bichito en un anfibio, el anfibio en un reptil, el reptil evolucionó en un mamífero, el mamífero terminó llegando al mono y el mono se convirtió en humano. Ese es el cuento que se arma la teoría evolutiva de cómo nosotros aparecimos aquí en el plano de la vida. Hay que tener mucha fe para creer que eso es cierto, ¿ya? Hay que tener mucha fe. Entonces, la ciencia igual es fe. Plantean el desarrollo evolutivo de la especie, incluyendo el cambio de especie, ¿ya? ¿Qué dice la Biblia de esto? Que es falso. La Biblia dice, en Génesis del 1, del 21 al 24, que fue Dios quien creó uno por uno los animales, los monstruos marinos, las bestias, las aves, etcétera. Y concluyó y coronó la creación con el ser humano, ¿ya? ¿Qué cosas del lado de la ciencia avalan esto? No hay ningún registro ya a la fecha, y si ya no lo hay es porque ya no existe, o sea, han descubierto de todo escarbando tumbas y la tierra, etcétera, pero no hay ningún registro de cambio de especie. El famoso eslabón perdido, el que se habló tanto en el año 1950, 1960, etcétera, nunca lo encontraron. El eslabón perdido se refiere a que siempre se buscó vestigios o algún rudimento de hueso, etcétera, de una especie que estuviera entre el mono y el ser humano, ya porque el salto es demasiado grande, ya. Como dato, el ser humano, a diferencia de todo el resto de los animales, etcétera, demás seres de la creación, tiene en la corteza cerebral una neurona que es la neurona piramidal, que es la que nos da la voluntad, nos da la capacidad del raciocinio de pensar, etcétera. Ya los animales no lo tienen, por eso actúan como por instinto y cosas así. Entonces, hay un salto demasiado grande y nunca pudieron llenar ese vacío. Ese es el famoso eslabón perdido del que se ha hablado, y bueno, hoy en día ya como que no es noticia porque ya se dieron cuenta que no lo encontraron simplemente. ¿Ya? Entonces, no hay registro de cambio de especie y por ende esta teoría evolutiva se cae completa solamente por eso. Ya con cambio de especie me refiero a que existieran ya hechos que demuestren que los anfibios se convirtieron en reptiles o de cómo, o ver cómo un pájaro se convierte en un mamífero. ¿Ya? Esas cosas no han pasado, las especies no, se han mantenido casi que inmutables durante todos los años que llevamos nosotros como de conciencia, de que hay registro, ¿ya? Más que evolución entonces, solo se puede decir que han habido cambios adaptativos y el ejemplo más grande de esto es el pinzón de Darwin, ¿ya? En eso como que se quisieron basar para decir que no, que sí las especies evolucionaban, pero no, la verdad es que solo se adaptan. El pinzón de Darwin es un ave que vive en unas islas, ¿ya? Y esas islas en algún momento eran una sola. Y todos estos pajaritos eran iguales. El tema es que las islas se separaron y las cuatro principales ya tienen una flora muy diferente. Entonces, la comida ahí que abunda es muy distinta de una isla a otra. Entonces, estos cuatro pajaritos que se dieron cuenta que son iguales en la misma especie, tienen diferencias en el pico solamente. Uno tiene el pico un poquito más grueso, el otro más delgadito, más largo, más corto. ¿Para qué? Para poder adaptarse y conseguir la comida que necesitaban para sobrevivir. Pero hasta ahí llega, o sea, eso es adaptación, evolución nunca. Ya el tema de la evolución como tal, hay que sacarla del diccionario y toda la cuestión porque es una teoría que no está comprobada. Por eso también puse aquí, y también en la anterior, teoría, me falta un tilde, perdón, eh, en negrita. Para la ciencia hay una diferencia tremenda entre una teoría y una ley. Por ejemplo, está la ley de gravedad, ya está comprobada, se sabe que existe. Pero las teorías son postulados que son muy aceptados sin ser 100% reales, o sea, sin haber sido comprobado. Entonces, todo esto no deja de ser teoría, ¿me explico? No se ha comprobado. No se va a comprobar, la verdad. ¿Ya? Y con respecto a todo esto, hay un término bien importante que me gustaría que memoricen ahora, que es el término de complejidad especificada, que en ciencia se refiere a que a mayor complejidad de una estructura, de un ser vivo, hay una menor probabilidad de que pueda ser, me explico, de que pueda aparecer, de que pueda formarse, de que pueda existir, ¿ya? Entonces, mientras más complejo es algo, es menos probable que exista o que se haya formado, que se haya desarrollado, ¿ok? Eso déjenlo en el tintero, como decimos acá en Chile, complejidad especificada, ¿ya? Entonces seguimos con este tópico de la ciencia como el nuevo Dios. Entonces esta ciencia malvada de la que estamos hablando, que trata de negar la existencia de nuestro Dios, etcétera, ¿es mala?
Es algo a lo que deberíamos hacerle la cruz, como dicen, algo que deberíamos negar, porque no, es que esta ciencia niega la existencia de nuestro Padre, por ende nosotros vamos a negar la existencia de la ciencia. No, de ninguna manera, como diría el apóstol Pablo en Romanos, ¿ya? Hay un versículo aquí que alguna vez leí o escuché y que a mí me causó mucho ruido y me golpeó y me costó entenderlo, que es este, Eclesiastés 1:18, que dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Wow, entonces yo dije, esta ciencia sí es malvada, es malvada, dije, quien añade ciencia añade dolor. Dije, chuta, entonces si sigo estudiando voy a recibir dolor a cambio. Mientras más aprenda, más dolor voy a tener. No, la verdad es que el Eclesiastés hay que entenderlo como es. El Eclesiastés es una mirada del hombre sin Dios. Entonces, por eso hay muchos versículos del Eclesiastés que uno dice, chuta, pero esto no suena muy cristiano. Ya, eh, pero claro, el Eclesiastés es una vista, es una visión como podríamos decirlo, el rey mirando desde el balcón de su palacio al hombre que no tiene a Dios en su corazón y por eso dice que quedan al hombre todo su trabajo, porque veía a los hombres que vivían su vida de manera vana, que vivían como personas simples, como diría la Biblia, sin Dios, ¿ya? Y por eso a eso se refiere, la ciencia añade dolor. ¿Cuándo? Cuando la ciencia no va de la mano con Dios, ¿ok? ¿Qué dice la Biblia ahora en Proverbios? El alma sin ciencia no es buena, ¿ya? Eso sí hay que entenderlo así tal cual, nomás. El alma no es como el Eclesiastés, como le digo, una mirada del hombre sin Dios. Aquí, de parte de Dios, con Dios. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. ¿Qué podemos entender de esto? Un alma con ciencia es buena, ya que el alma sin ciencia no es buena, un alma que posee ciencia es buena, ¿ya? Y nos libra del pecado, ¿ya? ¿Qué hizo Oseas 4:6? Mi pueblo perece en su primer fragmento por falta de conocimiento. Entonces la Biblia, perdón, la RAE decía que el conocimiento, ciencia son sinónimos. Entonces el pueblo perece por falta de ciencia, perece por falta de conocimiento, ¿ya? Pero como dice aquí, es importante que esta ciencia sea filtrada por Dios. Es como cuando decimos que de repente cuando a alguien le dan una profecía o uno escucha una profecía, es importante que sea filtrada por la Biblia, porque muchas veces escuchamos profecías, escuchamos palabras, escuchamos mensajes, y el pastor Max ha sido, pero es que excelente en dejarnos claro eso, ya para que nosotros podamos aprender, eh, que muchas veces no por ser un pastor afamado, muchas veces porque es un profeta famoso y todo el tema, hay que creerles todo. La verdad es que una profecía, un mensaje que no está filtrado y que no tiene sustento en la palabra de Dios en la Biblia, no sirve y hay que desecharlo. ¿Ok? Asimismo con la ciencia, si no está de la mano con Dios, si no está filtrada por el creador de la ciencia, que es Dios, hay que tener cuidado, hay que tener ojo ya. Entonces, esta ciencia malvada, como estábamos hablando, no es tan malvada, sino que hay que saber comprenderla, es incomprendida ya. Pasemos ahora al otro lado, ¿ya? La palabra ahora, ¿niega la ciencia? No, de ninguna manera. Dios es el origen de la ciencia, ¿ya? Y hay muchas formas en las cuales la palabra nos habla de ciencia, que como nos ha venido predicando el pastor las últimas semanas, porque siempre viene una cuota de esto en su prédica, la palabra nos demuestra cosas que para el hombre no eran sabidas para el año en el que vivían, digo, o sea, por ejemplo, el libro de Isaías, escrito aproximadamente unos 700 años antes de Cristo, ¿qué dice? Nos habla de la forma de la Tierra. Cuando todo el mundo era terraplanista y pensaban que la Tierra era plana, dice el libro de Isaías 40:22, Él es el que está sentado sobre la redondez de la Tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina, ¿ya? Porque hablamos de que el universo, el cielo, el universo se está expandiendo, ¿me entiendes? O sea, ¿cuánta ciencia en este versículo? ¿Ya? Extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Despliega el cielo, despliega esta amplitud de espacio que nosotros conocemos como el universo, ¿ya? Y está sentado el Señor sobre la redondez de la Tierra. Entonces ahí todos los terraplanistas tienen que haber dicho, pero ¿por qué la redondez de la Tierra si la Tierra es plana? Bueno, ciencia en la Biblia. ¿Qué más? La tierra no está suspendida de algo, ¿ya? Porque la palabra dice en Job 26:7 que él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Se entiende aquí que la tierra está flotando en la nada y no está colgando de un péndulo como se creyó alguna vez en la antigüedad, ¿ok? Pasando a otro tema, por ejemplo, de composición del cuerpo humano, que esto ya es más complejo.
Dice también en el libro de Job, heme aquí a mí en lugar de Dios, cuando Job discutía con sus amigos después de haber sufrido todas estas penurias. ¿Ya? Conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. También hay referencia a esto en Génesis cuando dice que Adán fue creado del polvo del polvo de la tierra, en el fondo del barro, arcilla, dicen otras versiones, ¿ya? Está comprobado que todos los elementos, el conjunto de los elementos que forman esencialmente el cuerpo humano, están presentes en la arcilla. Carbono, hidrógeno, oxígeno, fosfato, nitrógeno, y como cuatro más que no me lo recuerdo, la verdad, pero la composición es exactamente la misma. Al mismo tiempo, la cantidad de agua que hay en el cuerpo humano se condice con la cantidad de agua que tiene la Tierra, ¿me explico? Entonces, esa fue una de las primeras cosas que a mí me chocaron cuando alguna vez leí la Biblia, que el ser humano fue hecho del polvo, que fue hecho de la Tierra. Y yo dije, chuta, pero esto suena como a un cuento malo, dije, o sea, ¿cómo hicieron con barro a una persona y después vivió? La verdad es que para Dios es posible. Y el primer hombre fue formado del polvo de la tierra. ¿Ya? Y eso tiene sustento en la ciencia también. ¿Ok? Entonces la palabra no niega la ciencia, ¿ya? La palabra es la base de la ciencia. Seguimos, las estrellas son innumerables. ¿Ya? Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, tu descendencia será, mira el cielo y cuenta las estrellas si te es posible, le dijo, así será tu descendencia. En la antigüedad eh, solo se tenía conocimiento de las estrellas que se alcanzaban a ver. Les cuento un dato como mío. Hace un tiempo me compré una cámara, ¿ya? Me compré una cámara profesional para poder ocuparla en la clínica, para mejorar el trabajo y todo. Pero me gustó el tema me picó el bichito por la fotografía. Entonces compré también un trípode, compré un disparador para la cámara, etcétera, y dije, quiero tomar fotos de las estrellas. Entonces salí al patio un día que estaba oscuro de noche, no podía dormir, puse la cámara en el trípode, etcétera, y alcancé a ver y dije, voy a apuntar donde veo esas tres estrellas para que me salgan. Y habían tres estrellas, no me sé los nombres de las constelaciones, ¿ya? Pero hay tres que siempre se ven, ya que están como en línea. Puse la cámara, apreté el disparador y dejé que la cámara tomara la foto en 30 segundos. 30 segundos con el objetivo abierto, ¿ya? Y cuando salió la foto, no alcancé a contar el número de estrellas que habían solo en ese espacio donde me tomó la fotografía la cámara, ¿ya? Entonces, antes de que existiera toda esta tecnología, yo creo que se conocían las estrellas que alcanzamos a ver todos nomás, po. Ya, lo más cuando vamos al campo y hay pocas luces, uno alcanzará a contar, no sé, cuéntenla, 50. Ya, las estrellas esas grandes que se ven, que de las que tenemos conocimiento y las que tienen nombre. Ya, pero la verdad es que las estrellas son incontables, po. Ya, o sea, yo tomé una foto y me di cuenta de que había más de las que podía contar. Es impresionante. Ya, la cámara lo capta, el ojo humano no. Pero Dios, en ese tiempo, le dijo a Abraham que las estrellas no iba a ser capaz de contarlas, ya cuando el ser humano no tenía ni la menor idea de cuántas estrellas existían, ya, y le dijo que eran incontables. Miles de años después, entendemos que el Señor tenía razón y la palabra tiene razón, ya. Pasando a un tema más complejo, por ejemplo, el concepto de la entropía, ya. Dice el Salmo 102, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados, ¿ya? Yo no soy tan del área de la física, soy más del área de la biología, ¿ya? Eh, pero el concepto de entropía se refiere a la cantidad, a la energía de un cuerpo que no tiene uso, a la parte de la masa que no tiene uso, que no sirve para el trabajo. Los cuerpos y la materia se desgastan por ende, ya porque se pierde, siempre hay como una fuga de energía y por ende también de masa, de materia. ¿Ya? Por eso dice, ellos perecerán, la tierra, los cielos, toda cosa que tenga masa, que exista, va a perecer. Las estrellas perecen, el sol perece, la tierra perece, el ser humano en el fondo, el cuerpo, ya perece. ¿Ya? Esto lo dijo el Señor hace cientos de años, ¿me explico? Y hoy en día para la ciencia es una realidad, ¿ya? Y de ahí nace el concepto de entropía, que es un concepto, como les digo, de física que es más complejo ya, son nada más terrible. Yo no lo entiendo también, ya la verdad es que la parte básica nada más, ¿ya? Ahora con respecto al ciclo del agua, volvemos al Eclesiastés, ¿ya? Los ríos todos van al mar y el agua y el mar no se llena, ¿ya? Porque eso tiene que haber sido para el hombre antiguo algo, uy, si los ríos corren y corren y corren y corren, ¿por qué el mar no sigue subiendo? ¿Ya? Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Ya? ¿A qué se refiere el concepto del ciclo del agua? Y estamos hablando del Eclesiastés, un libro antiguo también. ¿Ya?
y explica el ciclo del agua, evaporación, lluvia, etcétera. Y así hay muchísimos versículos que hablan acerca de conceptos de la ciencia, de la física, de la biología, que para el hombre en esos tiempos eran inentendibles y que poco a poco el ser humano, ya por gracia de Dios, ha ido adquiriendo mediante la ciencia que es de Dios, ¿ya? Entonces, la ciencia busca, como estábamos viendo, busca realmente, o no sé si la ciencia, la verdad es que la ciencia no niega a Dios, la ciencia proviene de Dios, son los científicos y es el hombre en el fondo que ha buscado negar la existencia de Dios, ¿ya? Ahora, ¿qué es la ciencia para el cristiano? ¿O qué debiese, cómo debiese entenderse la ciencia para el cristiano, ya? La ciencia es un regalo de Dios, es don de Dios, ¿ok? La Biblia dice en Éxodo 31, ¿ok? Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, en ciencia y en todo arte, lo he llenado, dice Dios al hombre. Esto en el concepto de cuando Dios estaba para construir el tabernáculo, estaba entregándole a ciertas personas habilidades, ciencia, conocimiento para poder construir el tabernáculo que él les estaba pidiendo que entendiera. O sea, es un regalo que vino de parte de Dios para el hombre, ¿ya? Eso es la ciencia. Ahora, entendiéndola a una manera como más compleja, cuando uno ya va profundizando en la palabra, profundizando también en ciencia y haciendo la correlación entre estas dos cosas, se entiende que la ciencia es una tremenda herramienta para entender la compleja obra de Dios, ¿ya? Está claro que nunca vamos a entender toda la obra del Señor, ¿ya? Hay cosas que al hombre no les da saber, simplemente, ¿ya? Pero eso a mí también me da paz, me da tranquilidad. ¿Ya? Pero es una herramienta para entender la compleja obra de Dios, sobre todo en cuanto al ámbito de la creación, que ahí es donde yo creo que sí me desenvuelvo un poco mejor, ¿ya? La biología, el ser humano, la formación del hombre, el desarrollo embriológico, que son cosas tremendamente complejas. Les cuento, cuando tuve el ramo de embriología, que es la formación del ser humano en el vientre de su madre, desde el momento cero hasta la octava semana, eso era lo que estudiábamos nosotros, ¿ya? Después todo lo demás una pincelada. Pero en esas 8 semanas de formación, que yo ya lo viví ya con mi hija, eh, hay un montón de ciencia, un montón de información. ¿Ya? O sea, me tuve que leer 2 libros para alcanzar a entender un poco. Es tremendo, ¿ya? Por ende, la ciencia y tener conocimiento científico puede ser una tremenda herramienta también y un medio para dar gloria a Dios. Ya, creo que esa es la parte importante para uno como cristiano. No puede glorificar a Dios mediante el conocimiento científico. ¿Ya? No es necesario que todos seamos eruditos en todas las ciencias porque, como digo, hay cosas que el hombre no les da a saber y es demasiada la información que hay hoy en día. O sea, por ejemplo, yo no manejo nada de física porque es demasiado complejo. ¿Ya? Pero sí creo que es un tremendo medio para glorificar a Dios y para poder dar testimonio de Él. Por ende, siguiendo con este tema, la complejidad de la creación son evidencias del creador. Y quise elegir 3 puntos que son los que más me gustan y que son los que les quiero compartir para evidenciar esto. ¿Ya? La parte, lo complejo de la ciencia, lo que es inentendible de repente hasta su núcleo. ¿Ya? Primero, el proceso de transcripción del ADN, traducción del ARN. ¿Ya? Lo voy a explicar a grandes rasgos después, con una imaginación. ¿Ya? Lo otro, como les comentaba, la formación embriológica del ser humano. Con embriológica se refiere al momento, el día 1 de la concepción hasta la octava semana de gestación, ¿ok? Y lo último, que es mi pasión por este tiempo, la ultraestructura del tejido dentario. Con ultraestructura me refiero a la estructura más microscópica, como la arquitectura del tejido, por decirlo así, ¿ya? Entonces, les hablé de la transcripción del ADN a ARN y la traducción. ¿A qué se refiere esto? Cuando hablo de cosas complejas, ya que es ciencia que proviene de Dios. Estamos formados por innumerables células, ¿cierto? Incontables, así como las estrellas del cielo, las células que conforman una persona son incontables. En el núcleo de la célula tenemos el ADN, el ADN es lo que nos codifica, lo que nos hace ser lo que somos. O sea, si yo tengo las pestañas largas, o tengo el pelo negro, o mido 1,75 m, mido 2 metros, o mido, ojalá, o mido 1,50 m, es por lo que está escrito, por lo que el Señor escribió en nuestro ADN, ¿ya? Como dice la Biblia, como dice la palabra, como en su libro está escrito de mí, ¿ya? Este ADN se transcribe, es como que se traspasa como que está en, no sé, está en chino,
¿ya? Y se transcribe al inglés, que por último son letras que podemos entender, y se forma este ARN mensajero. Este ARN mensajero dentro de la misma célula se mete dentro de otro organelo, que es como una maquinita, como una impresora, que recibe este mensaje en inglés, lo traduce al español, para los que hablamos español se entienda, y genera proteínas, ¿ya? Y las proteínas son lo que forma toda la estructura del ser humano, ¿ya? Hueso, ojos, dientes, pelo, piel, las pestañas, los órganos, los tejidos, todo está formado por proteínas, ya los glóbulos rojos, las plaquetas, es todo proteína y todo se forma de esta misma manera. Es complejísimo, ya se estima que si uno extiende una hebra de ADN, porque el ADN viene como enrolladito así, si uno extiende una hebra de ADN de una sola persona, de un cromosoma, alcanza a abarcar, no recuerdo el número exacto, pero no me acuerdo cuántas veces, una cancha completa de fútbol. ¿Ya? Es una cantidad de información impresionante, ¿ya? Y encima tenemos 46, ¿ya? O sea, es una cantidad de información impresionante, 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 impresionante. Y esto funciona y pasa todos los días y pasa en todo momento en todo ser humano. Esto se está transcribiendo y se está traduciendo y se están formando las proteínas necesarias para la vida. ¿Ya? Son cosas que son complejísimas. O sea, en materia de estudio, hay carreras que se dedican en la universidad a estudiar solamente esto. Ya el área de la ciencia biológica, la genética, que son carreras, son especialidades que se estudian dentro de la ciencia, se enfocan solo en esto. ¿Me explico? Sin llegar a entenderlo por completo. Seguimos. Ya, esta es una parte bonita. Ya. Aquí se muestra el desarrollo embriológico en la etapa 13 a la 23. La etapa 23 es justo 56 días, semana 8. Ya. Aquí termina el desarrollo embriológico. A la semana 8 ya tenemos una personita en miniatura. Ya, yo este proceso lo viví bien de cerca, con harta ecografía, le hacíamos ecografía de Emilia cada rato, ya para ir viendo. Es impresionante. En la quinta semana de embarazo, que fue la primera ecografía que hicimos, que fue un momento súper emocionante para mí, pudimos ver cómo el corazón de nuestra hija latía. Ya cuando ella todavía no tenía formita, no tenía sus manitos, no tenía su carita, pero su corazón ya estaba latiendo. En la semana 5. Ya es impresionante. Y en la semana 8 ya están formados todos los órganos y todas las partes del cuerpo humano sin haberse desarrollado. Desde la semana 9 hasta la semana 40 es un proceso de desarrollo, crecimiento y maduración de los órganos. Pero la formación y desarrollo ocurre de la semana 1 a la 8. ¿Ya? Es impresionante. Y esto también ocurre todos los días y ocurre en todo el mundo, en todos los países, mujeres que están dando a luz, que están embarazadas y que están ocurriendo estos procesos que son altamente complejos. O sea, imagínense, pónganse en mi lugar y traten de entender que dentro de una persona se está formando otra persona. Es impresionante. O sea, son cosas que cuando yo las estuve, porque gracias a Dios yo pude estudiar todas estas cosas cuando ya lo había conocido. Fueron cosas que me maravillaron, fueron cosas que me convencieron de la existencia de Dios, porque yo decía, es que el ser humano no es capaz de hacer esto en un laboratorio, o sea, eh, de parte de Dios viene esto, o sea, el Señor, el Creador es el que forma una persona dentro de otra persona y avanzar a través de eso y estudiar cómo se va formando hasta una uña, lo complejo que es la formación del pelo, o sea, es tremendo, ya, es tremendo. Y el Señor, a través de la ciencia, nos lo entrega a nosotros. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él. Ya, todo esto es para gloria de Dios. Seguimos. Ya, este es un corte visto en microscopio por transiluminación, luz desde atrás de un diente. ¿Ya? Como les había compartido anteriormente, el diente es una estructura súper compleja, súper, 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 súper compleja. Yo todavía no lo entiendo completo, ya trato. Es un vidrio que está cubriendo un plástico y que está unido como por un pegamento. ¿Ya? Aquí vemos el vidrio que es el esmalte dental, la parte de adentro que es como plástico, que es así que se comporta la dentina, y tenemos la parte del pegamento que es lo que las une. ¿Ya? Y funciona espectacularmente bien, o sea, yo mastico todos los días y los dientes no se me rompen. Pero yo pesco un vidrio y lo presiono contra otro vidrio con fuerza y se rompen. ¿Ya? Pero en los dientes no pasa, ¿po? ¿Por qué? Porque la estructura del diente es perfecta, de verdad. Un diente sano está hecho para funcionar
toda la vida. ¿Ya? Y si bien los biomateriales que ocupamos han evolucionado mucho, no podemos equiparar lo que el Señor creó. Ya es una cosa. El odontólogo más importante de estos tiempos en materia de odontología restauradora, me atrevo a decir, Pascal Mañé, suizo, que está radicado en Estados Unidos, ya. Él es un capo, habla 5 idiomas, ha escrito 3 libros acerca de la odontología restauradora que han sido los que dieron vuelta el mundo de la odontología. Él dice, y en la portada de su libro y en las primeras páginas, hay una tremenda dedicatoria para la creación de Dios. Él es cristiano, ¿ya? Eh, y tiene unas imágenes preciosas en las primeras partes del libro. Yo ya me encargué el que lanzó ahora en el 2022, y son dedicatorias para el creador, para el Señor. Ya, porque él dice que el trabajo de todos nosotros, como dentistas, es buscar apenas imitar lo que Dios hizo perfecto. Él considera que el diente, al igual que yo, es una estructura perfecta, es una cosa, una maravilla de la creación. Ya, así como cada uno de nosotros. Ya, y como para ir cerrando ya, les quería compartir un par de versículos que para mí son súper importantes en cuanto a esto ya. El Salmo 139, yo sé que lo hemos ocupado hartas veces, son como esos versículos famosos. Hay versículos que son como famosos, como Juan 3:16. El Salmo 139 para mí es de esos que me dicen como fama igual. Y dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Entonces el Señor hizo esto antes, dice que antes de la creación del universo ya estaba escrito en su libro acerca de nosotros, ya estaba escrito acerca de cada uno de nosotros, de cada una de ustedes, en su libro, desde antes de la creación y la formación del mundo, ¿ya? Sin que faltara ni una de ellas. ¿Ya? Mi embrión vieron tus ojos. Como les comentaba, la formación embriológica es tremendamente compleja, es una cosa que hoy uno pesca un libro y es grotesco. Esa es la verdad. Es demasiada información, ¿ya? Y todo proviene de parte de Dios, es un regalo de Dios para el hombre, la ciencia, para dar gloria de su nombre, ¿ya? Y volvemos a este concepto que les dije que dejaran en el tintero, la complejidad especificada. Entonces, como les explicaba, ¿de qué se trata esto? A mayor complejidad de cualquier estructura, ser vivo, de cualquier cosa de la creación, ¿ya? Hay una menor probabilidad de que pueda ser, de que se pueda formar. Esto va totalmente en contra de la teoría, ya de esta teoría blasfema de la generación espontánea, ¿ya? Y yo les pregunto ahora a ustedes, con todo lo complejo que hemos conversado que es el ser humano, que un pelo es complejísimo, o sea, uno puede buscar y googleen, eh, corte, microscopio, pelo, un pelo de su cabeza. Es tremendamente complejo, es súper complejo. Una uña, uff, una neurona, no, ni les cuento. Hay libros que hablan de una neurona, ¿me explico? Entonces, ¿a ustedes les parece sensato pensar que estas estructuras, que la creación, que es tan tremendamente compleja, se haya formado por casualidad, que no haya un arquitecto, un diseñador detrás de todo esto, que lo haya formado, que nos haya dado forma, que en su libro haya escrito cada una de las cosas que se iban a formar de nosotros? ¿A usted les parece sensato pensar que esto es producto de la casualidad? ¿Les parece sensato pensar que no hay un Dios detrás de todo esto? A mí no. La verdad es que en la medida que más estudio y más aprendo, más me convenzo de que todo esto es un regalo de Dios para nosotros, ¿ya? O sea, en la medida que más profundizo en la Biblia, más me doy cuenta que digo, uy, este versículo me suena mucho a algo que yo leí en un libro acerca de cómo se forman las personas, de cómo la enfermedad ataca al hombre, de dónde vienen las enfermedades. De repente es como un motivo de estudio de la ciencia siempre, y siempre se quedan cortos y dicen, chuta, es que no sabemos de dónde viene esta enfermedad, no sabemos. Y la Biblia te da la respuesta. Hay enfermedades que son para la gloria de Dios, hay enfermedades que son directamente por causa del pecado, que las dejamos entrar y cosas así. Y eso a mí me da mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque entiendo que no es necesario saberlo todo. Ya, eso a mí me da paz, porque muchas veces yo me frustraba cuando no entendía algo. Y desde que entiendo que hay cosas que no les daba al hombre saber, puedo descansar en el Señor incluso de manera intelectual. Ya, y eso para mí es tremendo. Entonces, lo de la complejidad especificada, muy de parte de Dios, la verdad es que es demasiado complejo para que pueda ser probable que se haya formado solo ya. Y lo que les decía al principio,
cuando les puse ahí también en negrito, la muerte. Bueno, el talón de Aquiles de la ciencia humana siempre ha sido la muerte. Pero la muerte tiene solución inclusive en la persona de Dios, ya a través de la vida eterna. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios para nosotros es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, asumiendo al Señor como nuestro Señor, valga la redundancia, cuando le entregamos el trono de nuestro corazón, ya, cosa que para mí la verdad es que fue una lucha, porque siempre tuve estas luchas mentales, como les digo, que de repente escuchaba o leía acerca de algo de que descubrieron tal cosa, que en un libro apareció esto, y yo decía, chuta, o sea, que si lo descubrieron y es así, quiere decir que no lo creó Dios. He tenido a lo largo de mi cristianismo, al principio más que todo tuve estas luchas mentales y todo el tema, pero hoy en día descanso en el Señor, ya, es un regalo de parte de Dios la ciencia, ya, entonces no es tan malvada como veníamos conversando. Y creo, ya, y espero que, que no seamos cristianos de repente que caen en la pereza y muchas veces también hay cosas que no entendemos y nos quedamos ahí nomás. Yo las invito a todas a que cuando no entiendan algo, ocupemos estas herramientas de la ciencia maravillosas que el Señor nos ha entregado ya, que son, por ejemplo, el Internet, y aprendamos, o sea, que podamos adquirir ciencia, o sea, aprendamos de la palabra de Dios y también aprendamos de la ciencia que el Señor nos entrega. O sea, el Internet es una herramienta maravillosa cuando es bien utilizada ya, porque también puede ser terrible. Y uno puede buscar muchas cosas, las invito a aprender, las invito a que tengan esas ansias de conocer la creación, de conocer lo que Dios ha hecho para nosotros, ¿ya? Para que nos maravillemos. Y quería terminar compartiéndoles dos citas, ¿ya? Esta tienen que haberme la escuchado de las conferencias del año pasado porque siempre la uso, ¿ya? El doctor Werner Heisenberg es un físico cuántico, o sea, es una de estas personas para que entiendan que están intelectualmente a otro nivel, son personas de esas que son cerebros, mentes prodigiosas, ¿ya? Su campo de estudio, que es la física cuántica, son cosas que son tremendamente complejas. Yo les voy a ser sincero, yo no entiendo nada de física cuántica, es demasiado complejo, no es mi área, la verdad es que no me he dado saberlo. ¿Ya? Y él dijo, y esta buena frase famosa que a mí me encanta, que el primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo. El primer sorbo, cuando uno se cree científico y cree que se la sabe toda, un Brian Barra a los 21 años, a los 20 años, que se creía lo máximo, que tenía buenas notas, entonces soy ateo, ya porque la ciencia me dice que sea ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. En la medida en la que uno más profundiza y adquiere más ciencia y adquiere más conocimiento, se va acercando más a Dios. Ya la verdad es que para mí hoy en día es imposible pensar en ciencia sin Dios detrás de ella. Ya las cosas son demasiado complejas para entenderla y no pueden haber sido sin un creador. Ya, eso es con respecto a eso. Y ya para cerrar les quería compartir un par de versículos, perdón si con esto me extiendo un poquito porque es largo, pero las quiero invitar a que lo escuchemos con mucha atención porque creo que es muy acorde al tema, creo que es muy acorde a la prédica y quiero que lo escuchen con atención porque esto para mí es una parte de la Biblia que es importante para mí y se los comparto. ¿Ok? Isaías 40, del 2 al 31, y dice, el incomparable Dios de Israel, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado
sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como jarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual crió los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quería compartir estos versículos porque creo que son muy acordes. Como les venía comentando, habla de que el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra. También está que dice. Aquí también, el cual creó los confines de la tierra. Bueno, estos pasajes hablan acerca de la grandeza del Señor, cómo Él dice, deja bien claro cómo Él creó todas estas cosas. O sea, cualquier cosa que veamos, cualquier cosa que nos maraville la creación, ya creo que es muy acorde a eso, a la creación, da a entender claramente aquí que es creación de Dios. ¿Ok? Entonces también hay que quitarle un poco ese como tabú de que la ciencia está en contra, que quiere negar la existencia de Dios. Puede ser, la verdad es que puede ser. Muchas veces la ciencia ha tratado de negar la existencia de Dios, pero no es posible. Como decía el doctor Heisenberg, en el fondo de la copa Dios te espera. Eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias, hermano Brian. Precioso el mensaje de acercarnos un poquito a la profundidad del Señor a través de la ciencia, y cómo es triste a veces mirar hacia atrás nuestras generaciones de creyentes pasados que se alejaban de la verdad de Dios al desconocer a Dios en la ciencia, a no apreciar esa faceta del Señor manifestado en la creación y en todo, en toda la complejidad de las cosas que tú nos mostraste. Realmente muy lindo acercarnos a conocer al Señor en esa profundidad y entender que su mente es un universo aparte y que cada uno de nosotros es un destello de la complejidad de nuestro Creador, ¿cierto? Siendo seres únicos e irrepetibles, así que precioso el mensaje que nos compartió nuestro hermano Brian. Y